Mes 8, en el tiempo del Eterno. Mes 12, día 13 del 2025. El Eterno me ha impresionado abrir su palabra y allí leer los acontecimientos en la historia de David y Nabal. David y sus hombres, sin ningún tipo de remuneración, eran murallas de protección para los rebaños de Nabal. Estos lo hacían porque éste era, según ellos pensaban, un hijo de Israel en todo el sentido de la palabra. Mas Nabal era israelita de nacimiento, mas no de carácter. Este era calculador, convenenciero y ambicioso. Solo se esforzaba con toda eficiencia en su propia conveniencia. David y los que con él estaban eran fugitivos a causa de la soberbia de Saúl, primer rey de Israel, que sabiendo que había sido rechazado por Dios por su propia culpa, se empeñaba en que la voluntad del Eterno no se cumpliese, cosa que ningún ser humano nunca podrá evitar. Mas muchos juegan a creerse que pueden impedir la voluntad divina. Así pues David y los que le seguían tuvieron escasez alimentaria, y éste envió 10 hombres a tocar puertas de Nabal para pedir ayuda, lo cual Nabal no solo negó, sino que trató descomedidamente a los 10 hombres que fueron a pedir ayuda. A Nabal le sobraba de todo, pero mientras más tenía, más quería y deseaba para sus deleites y beneficios. Así pues, estos hombres se regresaron maltratados y con manos vacías a donde David, a contarle lo sucedido. Los demás hechos los podemos encontrar en 1 Samuel 25. Ya Samuel había muerto, pues si éste hubiera estado vivo, y David y los suyos hubieran tocado a su puerta, ciertamente éste les hubiera atendido amablemente y con presteza, pues el verdadero Hijo del Eterno Dios, aun con poco tener, hasta una sopa con gachas ofrece al necesitado y sufraga su hambre. Muchos creen que ser descomedidos, altaneros, groseros, calumniadores, iracundos, sin piedad con el necesitado, es aceptable ante el Eterno. Lejos está esto de la real verdad. El Eterno ve si los que dicen ser sus hijos se comportan como tal. Muchos leen las Escrituras con su vaso lleno de su yo maligno, y le es imposible llenarse de las reales aguas vivas y limpias, teniendo un vaso sucio, lleno de aguas muertas. Muchos con su propio criterio leerían esta historia y dirían que Dios es rudo, vengativo e inmisericordia. Pero lejos está el pensamiento del mortal de encajonar la omnisapiencia divina en sus efímeros razonamientos. Esta actitud malvada sin necesidad contra David y los suyos le costó a Nabal 10 días inmóvil como una piedra, un día por cada uno de los que fueron a pedir ayuda. Y luego, en 1 Samuel 25:38, leemos allí: y pasados los 10 días Jehová hirió a Nabal y murió. Aquí el Eterno, que es omnisapiente, aplicó la justicia, su justicia que es perfecta. ¿Cuántos se atreverán a acusar al Eterno de que está metiendo miedo por esto? Cuando somos agraviados y el Eterno sabe que realmente somos inocentes, y el que nos agravia lo hace sin necesidad solo porque le estorbamos para sus maléficos planes, el Eterno actúa. Romanos 12:19. Nos conviene a todos analizar y desmenuzar en el Señor esto, y todo el capítulo 12 de Romanos, y Hebreos 10:30. No nos venguemos, el Eterno venga a sus verdaderos hijos, y Él con toda justicia, pues conoce todo desde el principio, pesa los motivos del corazón y los pensamientos de nuestra mente. Al tiempo del Eterno, que es el tiempo justo, Él obra para arreglar todo en favor de sus verdaderos hijos. Y leemos en el comentario de nuestra hermana Elena G. de White, comentario de 1 Samuel capítulo 25, versículo 39. Dice que cuando David oyó las noticias de la muerte de Nabal, dio gracias a Dios, porque el Eterno había tomado la venganza en sus propias manos, y se le había refrenado para no hacer el mal, y el Señor había hecho que la impiedad del impío cayera sobre su propia cabeza. Por la forma en que Dios trató a Nabal y a David, los hombres pueden sentirse animados a colocar sus casos en las manos de Dios.
pues a su debido tiempo Él arreglará las cosas. Lo vemos allí en la cita que también está en ST 2610 del 1888. Cuidémonos, pues, de referirnos unos a otros la tergiversación de la justicia divina, pues los que se levantan contra la heredad del Eterno nunca quedarán impunes. Los que se revuelcan ante las alzas de norma del Eterno es suyo negándose a la modelación divina, a la preparación que el Eterno hace en aquellos que prepara para su reino sempiterno. Los cristianos solo de nombre amamparan su vida con palabras elocuentes y los hechos van lejos de dichas palabras. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Todos los que un día caminaron por el camino de verdad y se apartaron, los hechos hablarán en sus vidas, pues la rebelión, el buscar lo que creen mejor para ellos, la complacencia propia, buscar la entretención para no pensar en lo que desecharon, será su vida. Unos se victimizan y otros se hacen héroes a su propio pensar, y así de extremo a extremo van en la vida creyendo que esto es aceptable ante el juicio celestial. No hay evidencias reales para el que vive para sí, pues todo lo torcerá en satisfacción de su propia conveniencia. Muchos se perderán por una tierra, una casa, una cuenta de banco, por comida, por fármacos, por un carro, porque a eso les son fieles y los defienden con la vida. Por una carrera secular desprecian la carrera divina, cuando todo corre al desenlace final, y nombre tras nombre de la humanidad es pasado ante el trono celestial. Mas el dicho humano dice, ojo que no ve, corazón que no siente. Mas, en este caso, aunque el ojo no lo vea, y engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El espíritu que apela a quien lo dio, sabe, y el nerviosismo llegará, y la depresión se apoderará de la mente, y la opresión arropará el cuerpo, y por último la posesión desquiciará todo el ser. ¿Cuántos reportes de personas que escuchan voces que no le dan paz, que les mueven las cosas en la casa, que se les tiran encima y sienten que los ahogan, los aruñan y los inmovilizan? Esto es porque hay puertas abiertas al mal aún. Algo se acaricia, algo no quiere soltarse. En fin, es una vida que no honra al Eterno como éste se lo merece. Y el enemigo lo sabe. Y si éste lo sabe, ¿cuánto más el Eterno Dios? ¿Nos engañamos y luego queremos protección divina? De ninguna manera esto llegará. La protección divina es condicional a la total obediencia. Mientras David fue fiel al Eterno, el Eterno fue por él. Sacó a Nabal de su medio, impidiéndole tomar venganza él mismo, y sacó a Saúl de su medio, que le perseguía sin razón. Si algo va mal en nuestras vidas, analicemos el por qué. ¿Qué no estoy haciendo bien ante el Eterno? ¿Qué sé que estoy haciendo, que sabiendo que está mal, no lo suelto porque me agrada? Y si recurriendo a toda la sinceridad personal posible, aún no se detecta esto, lo mejor es ir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y pedirle en ruego que nos muestre cómo Él nos ve. Es lo más maravilloso que le puede pasar a todos aquellos que queremos salvarnos, pues el Eterno no solo nos muestra el problema, sino de dónde nace el problema, la raíz. Y no solo nos lo muestra, sino que nos da su fortaleza y sabiduría, y junto a nosotros lucha por liberarnos, limpiarnos y regenerarnos. Si tal ayuda excelentemente celestial está disponible para cada alma que la pide sincera y humildemente, ¿por qué no pedirla? Es mucha osadía de una criatura pensante mortal como nosotros no pedir ayuda a su Creador inmortal, con un regalo tan maravilloso que el inmortal nos ha dotado, el libre albedrío, la capacidad de decidir, que el enemigo ahí no puede interferir. Todo lo bueno proviene del eterno Dios y lo recibimos de Él si hacemos su voluntad en nuestras vidas. Todo lo malo proviene del maligno y lo aceptamos por nuestra propia elección. Por eso lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, dice Pablo.
deseos, impulsos, hablar, pensar, sentir, todo debe estar sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores, para así ser vencedores en Él y por Él. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? No vivir más yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Que leyes opresoras se levantan? El Eterno lo sabe. ¿Que leyes controladoras nos acechan? El Eterno lo sabe. ¿Que todo va de camino al enemigo querer controlar y someter a los hijos del Eterno? El Eterno lo sabe. Ahora bien, parece que quien no sabemos mucho somos nosotros. La marca de la bestia en Apocalipsis 14:9 no es todavía nada de lo que estamos viendo, como la ID digital. Yo puedo tener una tarjeta digital y comprar y vender con ella. Ahora, cuando la situación sea que si no adoras obligatoriamente el primer día de la semana o día del sol, como es en el idioma inglés Sunday, no me dejan ni comprar ni vender si no trabajo en el séptimo día, el sábado y Shabbat. Entonces ahí, esta es la marca de la bestia. Que todo lo que ocurre ahora apunta a ese fin, sí, mas no es aún la marca de la bestia. Adorar obligatoriamente el día del sol, primer día de la semana, y trabajar obligatoriamente el séptimo día, el sábado, el Shabbat, esto sí es violentar la ley divina, el decálogo divino, la ley universal eterna que va por encima de toda ley de hombres. Pues esta ley impone temor y lealtad a Lucifer, que es el dragón, al papado, que es la bestia, y Estados Unidos, que es la imagen. Da a beber a todo el que le siga el vino de su fornicación, confusión de Babilonia, que cambia el día eternamente sagrado, el sábado, el séptimo día, el Shabbat, por el día espurio, el día del sol, haciéndole creer a los que no son cimentados en la palabra que ese cambio es aceptado por el eterno Dios, cuando Él nos ha dicho ya siglos atrás que esto no proviene de Él. Da adoración a los tres espíritus inmundos a manera de rana, y el que tal haga con toda conciencia queda destituido de la salvación eterna. Esto es lo que nos define Apocalipsis 14:7-9, el triple mensaje angelical. Estos son los que beberán del vino de la ira del eterno Dios. ¿Por qué? Por no confiar en la liberación del Todopoderoso, por temor a perder sus vidas, por conveniencia y satisfacción propia. Obviaron estos la preparación previa, y envalentonados en decir mi pan y mi agua están seguras, por presuntuosos no se prepararon en lo que les tocaba, y llegado el tiempo caerán rendidos ante los pies de Baal y Belcebú. El temor debe ser el no honrar al Eterno como Él se merece, no al sistema que busca oprimirnos. Desde ya se nos ha dejado la palabra profética fidedigna de todo lo que acontecerá para que nada nos tome por sorpresa. El que rige los tiempos pone reyes y los quita. El dueño del universo, incluyendo este mundo, está al mando y ninguno de sus verdaderos hijos están fuera de su vista. Seamos fieles a Él totalmente, cumplamos con nuestra parte íntegramente. No temamos a lo que nos pueda hacer el hombre, y dejemos las consecuencias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos a David y el censo que locamente hizo. Como él conocía al Eterno, cuando el profeta fue donde él para que él escogiese, él escogió caer en las manos del Eterno y no caer en manos de hombres. Así pues, alabemos y honremos con nuestras vidas al Todopoderoso, en todo en nuestras vidas, y nuestras vidas estarán escondidas siempre en Él, como estuvo la vida de David, por lo cual se le conoció como un hombre según el corazón de Dios. Es mi ruego y oración que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.